Ya, entonces voy a retomar esto de las topologías débiles, ¿cierto? Entonces vimos que este es un concepto general, ¿cierto? Da un espacio cualquiera, un conjunto cualquiera X. Me gustaría dotarlo de alguna topología especial y lo que nos convoca ahora es una topología generada por una familia de funciones, ¿ya? Claro, esto... ¿dónde está? ¿Dónde está? No, creo que lo... aquí. Claro, entonces voy a tomar un conjunto cualquiera, ¿cierto? Esto es lo que habíamos dicho, es que es un conjunto cualquiera dotado de nada, es un conjunto. Y lo que sí voy a considerar una familia de espacios topológicos y una familia de funciones phi sub i de ese espacio x en y. Ahí no hay, yo digo, una función nomás. Lo único que requiero es que cada elemento de X tenga una imagen, ¿cierto? Y que no tenga más de una imagen. Eso es todo, no hay topología ahí. Entonces me gustaría dotar este espacio, dotarlo de una topología que sea, digámoslo así, compatible con esta familia de funciones phi sub i, que la haga todas continuas, y que sea, a su vez, la más económica, la que tenga menos abierto. Eh, hicimos la construcción, más que nada siguiendo el libro de Folland, ¿cierto? Y es posible definir esa topología simplemente como tomando, bueno, primero se toman todas las preimágenes de abiertos a través de todas las familias de funciones, se hace intersección finita de cada uno de esos elementos y después se hacen uniones arbitrarias de cada uno de esos elementos y genero esa topología. Y bueno, no lo probamos, o sea, lo probamos o dejamos bien avanzado, que efectivamente así construida, esa es la topología menos fina que hace de los funcionales, las funciones phi sub i originales, estas que están aquí, continuas. ¿Sí? Y entonces, en ese contexto súper general, o sea, las phi sub i son cualquier cosa, los y sub i son cualquier cosa topológico, espacio topológico, pueden ser todos diferentes entre sí. ¿Sí? Y en ese nivel de generalidad se tienen dos propiedades, que es la caracterización de convergencia, y caracterización de continuidad cuando doto al espacio X de esa topología tau, que es la topología menos fina que hace los funcionales continuos. Entonces, se sabe que con esa topología en X, una sucesión converge sí, solo sí, las evaluaciones con respecto a todas las funciones o funcionales que definen esa topología convergen. ¿Sí? Y hay una caracterización de continuidad cuando yo considero una función psi desde un conjunto, de un espacio topológico Z cualquiera al espacio X dotado de la topología débil, en este caso, ¿cierto? La topología menos fina que hace los funcionales phi sub i continuos. Entonces se tiene que esa función psi es continua, si solo si las composiciones con las funcionales originales hacen estas funciones continuas. ¿Sí? Aquí esto es una caracterización de la continuidad, perdón, de la convergencia en esa topología, tau, y esta es la caracterización de continuidad cuando viendo al espacio x, tau en el espacio y llegada. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la topología débil que nos interesa? Es la topología generada por la familia de funcionales lineales continuos de un espacio E, dotado de una norma en R. ¿Sí? Entonces, es un caso bien particular. Entonces, en este caso, todos los espacios los espacios topológicos Y sub I son R dotados de la topología usual, euclidiana. En la familia de funcionales que va a definir esa topología va a ser la familia de funcionales lineales continuos con respecto a esta topología. Entonces, ya existe una topología antes. Hay una topología base y yo esa la quiero debilitar. ¿Sí?
Después vamos a discutir por qué, ¿sí? Y claro, y los phi sub i son simplemente los elementos de estrella, ¿sí? Por lo tanto, bajo esa construcción, yo tengo una caracterización de la base de abiertos para esa topología, ¿cierto? Que es intersección finita de preimágenes de intervalos a través de los funciones lineales continuos. Y eso es lo que uno denota por topología débil. Esa es la topología débil N. ¿Sí? Y la anotamos por sigma estrella. ¿Sí? Aquí estoy diciendo que hay una topología N generada por esta familia estrella. Y bueno, esto es notación simplemente, decimos que xn converge a x, o sea, escribimos así, con una flechita sin una punta, digamos, es más débil. Ok, entonces esta topología débil es, insisto, ya existe una topología inicial, y esa yo la debilito, porque, claro, los funcionales lineales continuos, los que están en estrella, están supeditados a esta norma. Yo cambio la norma, especialmente en dimensión infinita, yo cambio la norma, cambio los funcionales lineales continuos. Entonces cambio la familia. ¿Sí? Entonces la topología débil, en este caso, en este contexto, de igual manera está supeditada a la topología fuerte, que es la topología inicial, la definida por las normas. Ya, entonces vimos que la topología es Hausdorff, separa puntos, ¿sí? Y quedamos en esto. Y con esto voy a empezar hoy día. Entonces, algunas propiedades básicas de la topología de la convergencia, digamos, convergencia débil. Entonces, se tiene que una sucesión converge débil si solo si las evaluaciones para todo funcional lineal continuo convergen. Y eso viene de la caracterización general de convergencia. ¿Ya? Eh, Prefiero dejarlo propuesto. ¿Sí? Es un ejercicio, digamos, grosso modo, pasa eh, por usar la caracterización de lo abierto, o de la base de abierto. Ya, entonces la propiedad 1 es directa, y entonces veamos esta, que también es media directa. O sea, si hay una convergencia que converge fuerte, entonces converge débil. Y la prueba es simple, porque uno dice, cuando yo digo que sigma E estrella es menos fina que la topología definida por la norma, estoy diciendo que todos los abiertos que están aquí, están acá. ¿Cierto? Entonces cuando yo quiero probar que xn converge débil a x, entonces yo digo, bueno, tomo x y tomo una vecindad, ¿cierto? B, vecindad, es la topología débil, ¿cierto? Cualquiera. Bueno, ese gallo, esa vecindad, está, está en la topología fuerte, ¿cierto? Porque este es su conjunto de esto. Esta topología es menos fina, significa tiene menos, pero cada uno de estos está aquí. Por lo tanto, existe un n, porque yo sé que xn converge fuerte, entonces existe un n, 0, a partir del cual, para todo n mayor o igual que n0, entonces se tiene que los xn viven en esta vecindad, usando la convergencia fuerte. Y entonces se desprende la convergencia débil. Eso es todo. ¿Sí? En el fondo, para probar convergencia, mientras más abiertos tenga, más difícil converger. ¿Cierto? Porque yo tengo ¿qué significa convergencia? Significa para todo n en la vecindad, para todo n vecindad de x, ¿cierto? N vecindad de x, bla, 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 ¿cierto? Entonces tengo que probar para todo n vecindad. Si tengo menos vecindad, es más fácil converger. ¿Sí? Tengo menos que probar. Ok. Y entonces veamos la 3. Mucho menos evidente. ¿Sí? Aquí ya se usa más maquinaria pesada. Entonces veamos 3.
Ya, voy a duplicar aquí. Ya, entonces voy a probar esta aquí. Ya, entonces, si xn converge débil a x, entonces la sucesión de normas de xn es acotada. ¿Ya? Ya, ¿y cómo sale eso? Entonces, a ver, recordemos que todo xn puede verse como un funcional en doble estrella, ¿cierto? En el sentido siguiente, en el sentido que yo voy a llamar L de X en el dual del dual, se define como Lx de F, ¿cierto? Aquí estoy usando dualidad E doble estrella, E estrella, ¿sí? O sea, este gallo que está aquí se ve como un punto y este como un funcional lineal, se define como F por X, donde aquí la dualidad es E estrella E. Entonces esto define un funcional lineal continuo de E estrella en E, así. ¿Sí? Y de hecho una isometría. Esto me faltó, en algún momento tendría que haberlo dicho, pero vamos a volver sobre esto cuando veamos reflexividad y todo eso. De hecho, la norma de este, como funcional lineal de estrella en R, coincide con la norma en E de X, ¿sí? Por corolario Hambana, del funcional soporte. De hecho, lo vamos a usar aquí. Ya, entonces, bueno, entonces vamos a ver la sucesión xn, como funcionales de evaluación. ¿Cierto? De hecho, se llama funcional de evaluación porque justamente el operador lineal es simplemente la evaluación en el argumento. Si ustedes se fijan. ¿Sí? Ya, entonces esto ahora tengo que verla como una familia de funcionales lineales n estrella. ¿Sí? Ya, y entonces se tiene lo siguiente, se tiene que el supremo de n en n, o sea, para cada f en e estrella, el supremo de n en n veámoslo así, de hecho creo que ni siquiera se necesita el módulo aquí, LXF es finito. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es exactamente lo mismo que fxn, ¿cierto? Para fn estrella, y como xn converge débil a x, como xn converge débil a x, entonces esto, por la propiedad 1, la primera caracterización de convergencia débil, significa que esto converge a f por x, que es una sucesión en R. Esto es un número. Esto es una sucesión de números que converge a este número, sea lo que sea. Por lo tanto, esta sucesión es acotada en R. Esto es acotado en R. Para todo F en E estrella. Entonces sucede esto. ¿Sí? Pero E estrella es Banach, es un espacio Banach. Entonces yo puedo usar el principio de la cota uniforme. ¿Sí? Entonces, por principio, o Banach-Steinhaus, ¿sí? Principio de la cota uniforme, lo vimos, este es el corolario del teorema de Baire, se tiene que la norma de Lx en E estrella, perdón, este es Lxn, ¿eh? Ahí. Entonces estoy viendo estos tipos que están aquí, los estoy viendo como funcionales aquí.
Entonces, esto queda así. Eso es finito. ¿Sí? Eso es finito. Pero esto coincide con la norma de xn. N. ¿Sí? Entonces, claro, esto es por definición esto, y esto es igual a la norma por corolario 4 Jambana. Es gracias a la existencia del funcional soporte. Por lo tanto, la sucesión de normas es finita, la sucesión de normas es infinita, y finalmente, bueno, principio de cota uniforme ya lo da, ¿eh? Principio de cota uniforme ya da esta cota, pero finalmente, uno puede deducirlo, digamos, ¿sí? Completemos aquí la demostración. Entonces, finalmente, tenemos que, sabemos que para todo f en E estrella, f por xn es menor o igual que norma de f por xn, ¿cierto? Por definición de norma de funcional lineal, f. Pero f es continua y xn converge débil, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo tomar, esto yo no sé si converge. Lo único que sabemos es que ha acotado, ¿sí? Pero aquí, con estas dos rayitas aquí y dos rayitas aquí, estamos en R. ¿Sí? Entonces tengo que una sucesión acotada tiene subsucesión convergente. En particular, hay una subsucesión que determina el liminf, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo tomar liminf a ambos lados, cuando n tiende a infinito. Entonces, aquí yo voy a tener entonces que esto es menor o igual que f liminf, cuando n tiende a infinito, de la xn, y aquí, sea cual sea la subsucesión que tomé para tomar liminf aquí, este converge débil, ¿cierto? Por lo tanto, su subsucesión converge débil. Y este es continuo. Entonces aquí pasa al límite y esto me queda fx. Así. Para todo f en E estrella. En particular, de nuevo, el funcional soporte. Recuerden cuál es el funcional soporte. Yo puedo tomar, yo sé que para todo x0 distinto de 0 en E, existe un x0 estrella con norma igual a 1 y tal que x0 estrella por x0 me da norma de x0. Es la existencia del funcional soporte. Entonces, tomando el funcional soporte aquí, ¿sí? F igual su funcional soporte, esto me queda 1. Entonces, aquí, este lo aplico acá, entonces este me queda 1, y este me queda exactamente norma de x, con lo que concluyo esto. ¿Ok? Ya, este era un poquito más pesado. Finalmente, una combinación entre convergencia débil y fuerte. Entonces yo tengo, usualmente en matemática, uno, bueno, hace procesos límite, por supuesto, ¿sí? Y en algún momento uno tiene procesos límite que involucran, en donde se mueve todo, digámoslo así. Todo se está moviendo, ¿sí? Entonces, en este caso estamos viendo el punto de evaluación y las funciones donde estoy evaluando. Ahora, si esto converge débil, los puntos convergen débil y los funcionales convergen fuerte, en la topología de estrella, entonces hay límites, ¿sí? O sea, hay convergencia del par LN-XN. ¿Sí? Y ahí esto es fácil, porque uno hace desigualdad triangular nomás. Uno dice LN-XN menos LX, esto es menor o igual, sumo aquí, clásico, sumo y resto L, quizá es el que, bueno, cualquiera. Entonces aquí me queda menor o igual que Ln menos LXN más LXN menos X, ¿cierto?
Ya, ahora fijé, este ya no se mueve, y este sí, pero xn converge débil a x. ¿Sí? Como converge débil a x, entonces por la caracterización 1, ¿sí? Entonces las evaluaciones convergen. Así es que esto tiende a 0, cuando n tiende a infinito. ¿Cierto? Y por otro lado, Ln converge fuerte. Esto es lo importante aquí. Porque aquí lo que yo hago, necesita un pequeño paso extra. Aquí ocupo la caracterización de continuidad de funcionales lineales. Entonces me queda Ln menos Ln estrella por Xn. Pero acabo de probar que esto es finito, cuando la convergencia es débil. ¿Sí? Y este tiende a 0, porque converge fuerte. ¿Sí? Entonces este también tiende a 0 y sándwich, digamos. O acotamiento. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas? Todo bien. Eric, Marco, ¿preguntas? No, nada, Ya. tengo. Ya, veamos otra propiedad. Si E es finito dimensional, entonces la topología débil y la topología fuerte, déjeme llamarla así, ¿eh? De la topología fuerte. La generada por la norma inicial, ¿sí? Coinciden. Son la misma. No hay más, realmente no hay menos abierto aquí. ¿Sí? Ya, veamos. Demostración. Voy a tratar de hacer la demostración. Ya, entonces uno sabe, nosotros queremos probar que esto, finalmente lo que uno quiere probar es que este conjunto igual a este, finalmente. Ahora, para eso basta probar que para cada uno de estos existe uno acá que está incluido y viceversa. Ahora, yo ya sé, por definición de topología débil, que esta es menos fina que esta. Por definición. Entonces sabemos por definición, sabemos que sigma E estrella es un conjunto de tau con la norma. ¿Sí? Entonces ahora voy a tomar un abierto acá y voy a probar que existe otro aquí que está dentro, que está incluido dentro del que yo tomé aquí. ¿Sí? Ok, ¿está bien? ¿Sí? Ok. Y claro, ustedes me dicen, pero no, pero es que yo quiero probar la inclusión para el otro lado, pero eso se desprende de la definición de topología. Porque si a cada uno de los que están aquí, yo puedo encontrar uno que está aquí, que está incluido, entonces tomo toda la unión de esos que están incluidos, y ahí completo todo. Que unión arbitraria de abierto a abierto. Entonces, basta simplemente encontrar uno que queda adentro. Para cada uno de acá, encuentro uno acá que queda adentro. ¿Sí? Ya, entonces, para la recíproca, digamos, sea A un abierto de tau, un abierto de la topología fuerte. ¿Sí? Ya, entonces en particular, en un conjunto, en Rn, grosso modo en Rn, voy a tomar una bola. Puedo tomar una bola. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo lo hacemos? Ya, entonces luego existe R mayor que 0 y X0 N
tal que la bola de centro X0 y radio R está incluida en A. Y entonces voy a pillar un tipo acá que está metido acá. Entonces a fortiori está acá. ¿Sí? Ya, entonces sea EI de I igual 1 hasta N, N, una base de E, ¿cierto? ¿Ya? Y usaremos la siguiente norma. Entonces, la norma de X va a ser la norma de la suma de XI, E sub I, ¿cierto? Y esto simplemente va a ser la suma de los módulos de los X. O sea, la norma 1. Pero se sabe que en Rn todas las normas son equivalentes. ¿Sí? En el espacio de dimensión finita. Pero voy a usar esta norma que está aquí. Ok. Ya, y voy a suponer que x0 es 0. ¿Sí? En un espacio vectorial topológico las traslaciones son continuas, entonces no voy a perder nada de generalidad. O ustedes completan la demostración cuando x0 no es 0. ¿Ok? Dejémoslo así mejor. Pero la demostración la adaptación es simple, porque es trasladar. Se traslada el argumento de los funcionales lineales que voy a considerar ahora. Entonces, fíjense. Consideremos Li de E en R, o mejor dicho, en E estrella, definidos por Li de X igual E sub I. Claro, no tengo aquí me estoy poniendo muy Barça, porque aquí estoy pensando en Rn. Aquí lo que estoy definiendo es este pareo de dualidad, lo voy a escribir así, donde o cuando X es la suma de los XI E sub I. ¿Sí? Aquí no estoy usando la estructura gilbertiana de Rn nada, ni que Rn, ¿sí? Aquí sí no estoy perdiendo nada de generalidad, porque esto está bien definido, es lineal, continuo y está bien definido, porque hay una única forma de escribir X con respecto a esta base, por definición de base, ¿cierto? Ok, y entonces ahora, a ver, voy a hacer un monito ya. Entonces uno se imagina aquí, tengo A es cualquier cosa. Entonces adentro de A coloco una bola, una bolita, ¿cierto? Y está X0 que en este caso va a ser 0. ¿Sí? Entonces hay una bola de radio R aquí. Y en el fondo, lo XY, yo tengo aquí una base que voy a hacer medio Barça, pero lo voy a dibujar ortogonal. ¿Sí? Aquí tengo E1, aquí tengo E2. Entonces lo único que tengo que hacer es decir, bueno, yo sé que los abiertos de la topología débil se escriben como preimágenes de intervalos a través de funcionales lineales. Entonces lo único que voy a hacer es restringir las coordenadas. Grosso modo eso. Voy a restringir las coordenadas en cada uno de estos LI que completan la base, ¿cierto? Y voy a meter en el fondo voy a meter un poliedro dentro. Entonces voy a decir, ahora, entonces consideramos el conjunto O, que es la intersección de igual a 1 hasta n, de Li a la menos 1, de menos 1 partido por 2nr, 1 partido por 2nr, de ese intervalo. Ya cuando x0 no es 0, aquí tengo que meter el que está en el medio, digamos, la evaluación de cada LI x0, aquí entre medio. ¿Ya? Se los dejo a ustedes propuesto. Y entonces se cumple y se tiene que teta es su conjunto de la bola de centro R y radio 0. Y ya
Puse el centro en X0. ¿Me creen eso? Veamos. Veamos. Entonces sea Z aquí. Sea Z en teta. ¿Cierto? Entonces eso significa que LI por Z en módulo pertenece a, o mejor dicho así, no, así no pasamos tanto goles. Pertenece a este intervalo. ¿Cierto? Pero por definición, LIZ es ZI. ¿Cierto? Así lo construimos. Entonces tengo que ZI, o de hecho el módulo del ZI es menor o igual que 1 partido por 2 NR. ¿Cierto? Aquí estoy diciendo ZI está entre menos 1 partido por 2 NR. Entonces el módulo está aquí. Y luego, y por lo tanto, la norma de Z, que es la suma de los ZI, de igual a 1 hasta n, es menor o igual que 1 sobre 2n por r por n. ¿Cierto? Porque cada uno de estos es menor que eso, y n es la cantidad es la dimensión del espacio. Por lo tanto, esto es menor que r medio, es menor que r. Entonces estoy metido. Entonces, en el fondo lo que hice aquí fue decir, voy a considerar, bueno, llego hasta aquí, digamos, en E1, estoy mirando ese 1, me muevo hasta la mitad. Y en E2 también me muevo hasta la mitad, eso es lo que estoy diciendo aquí. Bueno, este gallo, que es intersección de cantidad finita de abiertos para la topología débil, está metido dentro de la bolita. Ahora usé una bolita especial, pero bueno, hay equivalencia de norma. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Preguntas? Solo para entender Sí. la geometría de esa intersección. Al final, las preimágenes de cada uno de estos intervalos eh, me da una especie de hiperplano, ¿no? Sí, sí, Ah, ya. sí, Claro, y sí, ese sí. hiperplano al final te va generando un poliedro cada vez que lo Eso, estás intersectando. Ya. eso. Ahora, la Necesariamente, clave, necesariamente convexo, en este ¿o caso, no? sí, sí, Ya. sí. O sea, en cualquier caso, creo. A Sí, ver, lo vamos a ver, justamente. intersección de hiperplano. Sí, parece que sí es Sí, convexo. es convexo, sí. Sí. Ya, entonces, por lo tanto, en consecuencia, o moraleja, digámoslo así, moraleja. Ah, bueno, en el fondo, bueno, aquí moraleja, un espacio vectorial de dimensión finita, la topología fuerte es la misma que la topología débil, ¿cierto? Por lo tanto, los abiertos aquí son abiertos acá, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, observación, más que moraleja que estoy hablando. Observación, entonces, en observación, en dimensión finita, abierto o cerrado débil, sí, solo sí, abierto o cerrado fuerte. Son iguales. Ahora, en dimensión infinita, yo tengo que abierto o cerrado fuerte es abierto, no, al revés. Abierto o cerrado débil es abierto o cerrado fuerte. ¿Cierto? Por una cosa de su conjunto, ¿cierto? Todos los que están aquí, todos los de la topología aquí están acá. Es menos. Pero, bueno, aquí, pero, ¿sí? Todavía en dimensión infinita, pero eh, la topología débil es estrictamente menor siempre que la topología fuerte.
Siempre. Y entonces ahora veamos un ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que son los ejemplos que da Brescia. Entonces, por ejemplo, entonces sea E un espacio vectorial normado de dimensión infinita, y sea S el conjunto de los xn tales que la norma de x vale 1, la esfera unitaria, que es claramente cerrada fuerte. ¿Sí? Entonces, este conjunto S es cerrado fuerte. S es cerrado fuerte, pero no débil. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a probar es que, de hecho, la cerradura de S con respecto a la topología débil, ¿sí? Aquí estoy cerrando, ¿sí? Entonces esta es la clausura de S con respecto a la topología débil, es la bola unitaria, cerrada. ¿Sí? Donde esto significa, claro, aquí hay que tener cuidado aquí con la notación, ahora que me doy cuenta, por eso Bresci tiene, aquí yo voy a escribirlo mejor. Estos son los xn, ¿cierto? Los x tales que norma de x es menor o igual que 1. ¿Cierto? Por supuesto, la clausura de un conjunto siempre contiene el conjunto. Entonces contiene a los que tienen norma 1, pero tiene a todo lo que está dentro. Eso es lo increíble. Y bueno, demostración a lo amigo. ¿Ya? A lo amigo. ¿Qué es lo que hace uno en el fondo? Y es lo que... a ver, no, así no es la esfera unitaria. Entonces uno tiene una esfera unitaria aquí. ¿Cierto? Ahí está el 0, esto vale 1. Pero en dimensión infinita. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijimos la otra vez? ¿Cuál era la moraleja de la clase pasada? ¿Cómo son los abiertos de la topología débil? Son básicamente conjunto entre dos, o sea, como que yo restrinjo una cantidad finita de su espacio nomás. Y entre medio pueden quedar subespacios de dimensión finita completo dentro de lo abierto. Entonces, en el fondo, yo lo que hago es, bueno, tomo un conjunto, tomo un x0 aquí adentro. Yo quiero probar que cada punto que está aquí adentro está en la clausura de S, de la esfera unitaria. Entonces, ¿qué tengo que decir? Tengo que decir que para todo x0 adentro existe una vecindad de x0 que toca el borde. ¿Cierto? Entonces, en dimensión finita eso no es cierto, porque en dimensión finita uno dice, pero yo tomo un x0 de norma estrictamente menor que 1, tomo una bolita que está lejos y no la toco, entonces este punto no es adherente a la esfera unitaria. Pero ¿qué es lo que pasa en dimensión infinita? En dimensión infinita así no son las vecindades. Las vecindades son cosas así. ¿Cierto? Entonces ustedes me pueden decir, ya, pero es que igual las vecindades las vecindades son intersecciones de esos tipos. Entonces yo podría tomar ese aquí, tomar la intersección y ese no toca aquí. Claro, aquí es donde el dibujo no resiste análisis porque estamos en dimensión infinita, se supone. Y entonces se supone que, claro, puedo hacer este proceso de hacerle el quite al borde, lo puedo hacer una cantidad finita, solamente una cantidad finita de veces, y me quedan, o sea, tengo que parar en algún momento, y me va a quedar un subespacio completo dentro de la vecindad que va a tocar por alguna de las infinitas salidas que tiene el espacio. ¿Ya? Entonces déjenme tratar de explicar eso analíticamente. ¿Sí? En los 10 minutos que me quedan, chuta. Ya, entonces, a ver, claro. Entonces, sea x0 tal que la norma de x0 es menor estricta que 1. ¿Sí? Estoy metiéndome dentro de la esfera. ¿Sí? Ya, y yo tengo que probar que para cualquier vecindad
de x0, yo toco el casquete esférico, S. Yo toco S. ¿Cierto? Ya, pues entonces tomo una vecindad. Basta tomar un elemento de la base de vecindades, ¿cierto? Que son las preimágenes, la intersección finita de preimágenes de intervalos a través de funcionales lineales. Entonces, entonces sea x0 de norma menor que 1 y sea A, la intersección de igual 1 hasta n, de Li a la menos 1 de un intervalo, claro, del intervalo menos epsilon más Li de x0, esto es lo que no quería hacer antes, pero ahora Li x0 más epsilon. Es decir, esto que está aquí es simplemente la intersección de igual 1 hasta n de los xn tales que Li de x menos x0 es menor que epsilon. ¿Cierto? Uno hace aquí el ejercicio, ¿cierto? De que Li de x menos Li de x0, entonces el módulo queda menos epsilon, menor que esto, menor que epsilon, y después paso el Li de x0 para el otro lado y me queda eso. ¿Ya? Para no asumir, ahora sí que no voy a asumir que x0 es 0, pues ahí ya es muy básico. Entonces yo quiero probar que y aquí no estoy perdiendo nada de generalidad, porque si yo tomo cualquier vecindad con la topología débil, hay uno de estos que está dentro, porque este es base. ¿Sí? Así que aquí no estoy perdiendo nada de generalidad. Entonces voy a probar de que este toca a S. ¿Ya? Ya, entonces, aquí lo dice Bresci, dice, luego debe existir I0 distinto de 0, tal que en E, por supuesto, I0 en E, tal que Li de I0 es 0, para todo I, desde 1 hasta N. ¿Ya? Es peludo esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, el mapa T que va de E en Rn, tal que a cada X le asigna la tupla L1 por X, L2 por X, hasta Ln de X, ¿cierto? Esto está en Rn, e inyectiva. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Cómo pruebo que una función? Esto es lineal, por supuesto. ¿Cómo pruebo que es inyectiva? Tengo que probar que el único elemento en el kernel es 0. ¿Cierto? Entonces, si esto no es cierto, significa que 0 es el único elemento en el kernel de este conjunto. Significa que existe, sí, entonces, bueno, existe, ya, entonces la negación de esto es que para todo I0 distinto es 0, esto no es 0, entonces es inyectiva. Entonces esto es inyectivo. ¿Ya? Ya, por lo tanto, T de E, bueno, es inyectiva, y por lo tanto, luego, T de E en su imagen es un isomorfismo. Por lo tanto, ¿sí? Por núcleo imagen, por lo tanto, la dimensión de E Es finita. es menor que N, menor o igual que N. Mm. Lo que no puede ser, pero dim de E es infinita. Ya, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí en el mono? Volvamos al mono. En el mono, en el fondo, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Aquí está 0, aquí está aquí 0, ¿cierto? Tomo un Li que me restringe, ¿cierto? Recuerden que así son las preimágenes a través de lineales, ¿cierto? Son todos los que quedan entre medio de menos epsilon, epsilon. Entonces, hay un vector, que en este caso sería básicamente este vector que va para allá, I0, porque fíjense que aquí, para restringir estas dos líneas, sí,
el funcional lineal, como que la pendiente del funcional lineal va para allá va el LI. ¿Ya? Hay que darle la vuelta a eso, ¿ah? No les pido que ahora lo cachen al tiro, pero en el fondo tienen que hacer un dibujito, un dibujito en RN. Ya, por lo tanto, el LI, si yo me muevo por esta línea, el LI por I0 es 0. Aquí. Entonces me muevo por aquí, y ahí no me voy a salir nunca de esta vecindad. No me voy a salir nunca de A. ¿Ya? Entonces, voy a escribirlo. Ya, entonces, entonces de acá, ahí termina esa primera parte. Entonces, de acá, tomando los puntos de la forma x0 más t por i0, con t en R, ¿sí? Se tiene que LI por x0, perdón, LI, quiero ver que todos estos que están aquí, que los puntos que son de esta forma, están aquí. Entonces tengo que hacer el test, tengo que tomar todo este gallo que está aquí, reemplazarlo acá, y ver que eso me da menor que epsilon. Y eso es gracias a que x0 está aquí, una vecindad, este A es vecindad de x0, y el i0 es ortogonal, en el sentido dual, ¿cierto? Porque esto es de E estrella en E, es ortogonal a lo LI. Eso es fácil verlo en dimensión finita, pero en dimensión infinita hay que tener cuidado. Entonces, yo tengo x, bueno, voy a llamarle este x igual a esto. Entonces me queda LI de x menos x0, es lo mismo que LI de t por i0, ¿cierto? Porque se cancelan los x0, ¿cierto? Y esto es 0. Por lo tanto, está entre menos epsilon y epsilon, que es lo que me pide esto para ser vecindad, para pertenecer al conjunto. ¿Bien? Luego, entonces de acá, tomando x de esta manera, se tiene que, y entonces, x, llamémosle x de t, ¿eh? X sub t está en A para todo t. Me voy moviendo aquí, así. x0 más t por i0, me estoy moviendo en esta línea. ¿Ya? Ya. Pero, la norma, o sea, la norma de x0, digámoslo así, bueno, no es tan mala anotación esta, porque la norma de x0, reemplazando t igual 0 aquí, es x0 más 0 por i0, es x0, que es menor que 1. Y x0 más t por i0 tiende a infinito si t tiende a infinito. ¿Cierto? Por desigualdad triangular. Porque i0 no es 0, eso es clave aquí. ¿Cierto? Y ahí está el mono, porque me dice, para t igual 0 estoy aquí. No sé si se alcanza a ver. Para t igual 0 estoy aquí, y para t suficientemente grande estoy por acá. Y aquí esta función, llamémosle a esta función g de t igual norma de x0 más t por i0. Es continuo, Es ¿no? continua. G en 0 es menor que 1. G de t es mayor que 1 para todo t suficientemente grande. Y entonces toca 1. Claro, cálculo 1. Claro. Entonces existe un t estrella tal que g de t estrella vale 1 y A intersecta a S. ¿Ya? Entonces con ello, de aquí tenemos que S es que su conjunto de la bola cerrada, 0, 1, en realidad es mala anotación. Voy a ser explícito. Aquí simplemente, aquí no estoy haciendo mención a ninguna topología con esta cerradura aquí. Esto es menor o igual que 1. Por eso ahora caché por qué Bresino lo escribe así. Y esto es su conjunto de la cerradura de S
con respecto a la topología estrella débil. ¿Cierto? Pero, y este es como ejercicio para usted, pero esta bola 0,1 cerrada, así, es exactamente la intersección de todos los funcionales de norma menor que 1, ln estrella, de los intervalos menos 1, 1. En el fondo, ¿qué estoy haciendo ahí cuando veo la bola? Digo, bueno, en la bola en R2, esto es menos 1, esto es 1, esto es 1 menos 1. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que es la bola? Es la intersección de esa banda, ¿cierto? Que básicamente es la preimagen a través de la aplicación lineal que te entrega el eje Y, ¿ya? La intersección de esa banda, que es la preimagen de menos 1, 1 del funcional lineal que te entrega el eje X, y así con todos los que tú queráis, con todas las direcciones que tú quieras. Esa, etcétera, 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 ¿cierto? Se puede probar, propuesto para usted. Y por ser intersección arbitraria de cerrado, es cerrado para la topología, para la topología débil, ¿cierto? Que es cerrado. En sigma estrella. Entonces aquí tomo cerradura para la topología estrella débil, y entonces me queda que la bola cerrada, digámoslo así, los X menor o igual que 1, es la cerradura a través de la topología estrella débil, de la topología débil de los X con norma igual a 1. ¿Sí? ¿Ok? Y ahí, como corolario de esto, y con esto concluyo, como corolario, la bola abierta, el conjunto de los X en E, tal es que la norma de X es menos estricta que 1, nunca es abierto para sigma E estrella. ¿Por qué? Porque significaría si esto es abierto, significa que el complemento es cerrado. O sea, el conjunto de los X mayor o igual que 1 es cerrado. Pero si este es cerrado, intersectado con S, me queda S. Entonces ese sería cerrado, pero acabamos de ver que no es cerrado. Así que nunca he abierto. ¿Okay? Ya, me pasé un poco y me faltó un montón, no tanto, pero ahí Bresci, yo les recomiendo ahí leer Bresci, no sé, los remarks y las observaciones que tiene Bresci, porque pasan cosas muy raras. Por ejemplo, habla de que en L1 las sucesiones convergentes débiles son exactamente las sucesiones convergentes fuertes. Pero eso no implica que las topologías sean iguales, porque en dimensión infinita las topologías débil y fuerte son siempre distintas. Entonces ahí pasan cosas medias patológicas, que es lo que dice. Eso. Bueno, y por supuesto que en dimensión infinita se pueden construir sucesiones que convergen débil, pero no convergen fuerte. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas?